Hebreos, el único sermón completo en la Biblia para nosotros, escrito por San Pablo. Misión TV presenta el mensaje motivador de Hebreos. ¿Qué tal, mis hermanos, hermanas? Qué gusto saludarlos en el nombre del Señor. Hemos llegado a la lección 11. Ya pronto terminará este gran trimestre y comenzaremos uno nuevo. Quiero invitarles a que inclinemos el rostro para orar y comenzar el repaso de esta ocasión. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por cuidarnos. Gracias porque tus ojos nos miran con ternura y nos cuidas profundamente. Esta ocasión vamos a abrir tu palabra y queremos invitar para que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos conduzca en el estudio y lleguemos a conclusiones sabias. Permite bendecir abundantemente a todos los hermanos, hermanas, amigos que se conectan a Misión TV. Pedimos para ellos muchas bendiciones y sobre todo que crezcan en la fe. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ustedes saben que el libro de Hebreos y especialmente el estudio que estamos haciendo tiene como propósito motivar a quienes estudiamos Hebreos. Primeramente, motivar a la iglesia judía que estaba en Jerusalén, que fueron los destinatarios o la audiencia a la que Pablo le dirigió el libro de Hebreos, pero también a nosotros. Aparentemente nosotros hemos vivido muchos siglos después de él, en verdad, pero somos muy parecidos. La experiencia de los hebreos es muy parecida a la nuestra actualmente. Y cuando estudiamos lo que Pablo le escribió a los hebreos, pareciera que nos lo escribió también a nosotros, especialmente a quienes hemos sufrido, hemos tenido problemas o quizá un poco de desánimo. Finalmente llegamos a la lección 11 que se titula Jesús, el autor y consumador de la fe. Un tremendo título, Jesús, el autor de la fe, pero también el consumador de la fe. El texto de memoria, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, fíjese bien, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es importante decir que Jesús, como el autor de la fe, tenía él delante de sí y siempre estaba recordando, pensando en el resultado de la fe, de poder tener a sus hijos en el reino de los cielos. Ustedes saben que nuestro Dios se propuso al crear a los seres humanos repoblar el cielo que había quedado semivacío al expulsar a miles y miles y miles de ángeles. Entonces Dios se propuso repoblarlo con seres humanos. Y ese es lo que lo motivó al Señor y su grande amor para tener fe, porque Él tuvo fe siempre. Los pactos que hemos estudiado, Él siempre los cumplió. Quienes fallamos fuimos nosotros. El capítulo 11 y capítulo 12 de Hebreos podrían ser los capítulos más amados del libro de Hebreos. Y nos presentan como si fuera una carrera. Una carrera. Usted ha visto las carreras de las Olimpiadas, especialmente la carrera de los 10,000 metros, cómo están los competidores, corre y usando estrategias para poder llegar a la meta y de ser posible ser los primeros en llegar a la meta. El único que ha llegado a la meta en este camino de la fe, en esta carrera, es Jesús. Y Jesús ahí está sentado en la meta, saludando a todos los que estamos corriendo, animándonos para que sigamos corriendo por fe y podamos llegar
a la meta finalmente. La lección de esta semana comienza con Habacuc 2:4, donde dice, el justo por la fe vivirá. Algunos pensaban si es el justo por la fe vivirá o el justo por la fe vivirá. De ambas maneras quiere decir lo mismo. Todos nosotros somos justificados por Cristo Jesús. Y si hemos de vivir en este mundo con la vida que nos tocó vivir, porque todos vivimos una vida diferente. Hay quienes la viven aparentemente sin menos problemas que otros, pero ambos, el que tiene pocos problemas como el que tiene muchos problemas, todos tenemos que vivir por fe. La Biblia en Hebreos nos presenta una lista de varios personajes que triunfaron en la vida por fe, pero también uno que otro fracasó porque no tuvo fe. El apóstol Pablo se refiere a veces al pueblo del desierto que no entraron a la Canaán terrenal porque les faltó fe, porque también fueron desobedientes y no tuvieron paciencia. La palabra de Dios dice que el que ha prometido volver, volverá en un poquito más y Él estará con nosotros. Jesús es ese que va a volver por segunda vez y no va a fallar, porque si Él ya vino, vivió una vida sin pecado y murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, Él regresó al cielo y ahí está sentado en el trono junto a su Padre. No puede ser que se arrepienta y no vuelva. Dice un poquito y vendrá. Siempre en la Biblia se presenta la venida de Jesús como que ya pronto viene. Y no debemos desesperar. Estemos viviendo como estemos viviendo. Porque es muy fácil para el que vive bien decir un poquito vendrá, bueno, que venga cuando Él pueda. Pero el que tiene aflicción, yo he visto personas muy enfermas que desean o morir o que Cristo venga pronto. Pero Jesús va a venir, dice, el día y la hora cuando Él lo ha determinado. Como cuando nació, dice la Biblia, que llegado el cumplimiento del tiempo, Jesús nació. Igualmente, llegado el cumplimiento del tiempo, Jesús va a venir y va a estar con nosotros. Ayer, cuando prediqué en una iglesia, les leí cuando dice Elena de White que antes que Cristo venga, se escuchará por todo el planeta la voz de Dios que dirá en qué día y a qué hora vendrá, y todo el pueblo brincará de gozo y alegría. Bueno, estamos viendo una carrera. Usted en su imaginación mire la carrera y están corriendo. Y pasa Abraham, y pasa Moisés, y pasa Rahab, y pasa Josué, y pasa Gedeón, y pasa David, y Jesús, quien ya terminó la carrera, el único que la ha terminado, está en la meta animando a los corredores para que sigan corriendo por fe. Y cuando usted pasa, usted puede ver a Jesús, que le anima a seguir viviendo por fe. El justo vivirá por la fe es un tema muy importante para nosotros, porque tenemos que ser justificados por Jesús, pero aún justificados tenemos que vivir por la fe. De todos los personajes majestuosos, interesantes del que habla San Pablo en Hebreos 11, en la lección el autor, el pastor Cortés, solo usa a 3 de esos personajes para animarnos a comprender el justo vivirá por la fe y que Jesús pronto vendrá. Y el primero es Abraham. El patriarca Abraham, usted sabe que es llamado el padre de la fe. Abraham fue un personaje muy interesante porque viviendo él en Ur de los Caldeos, recibió la indicación de Dios de abandonar su familia, abandonar su tierra para ir a donde él lo iba a llevar, para convertirlo en una nación muy grande. Abraham no conocía a Jehová, pero escuchó, creyó y entonces tuvo fe.
y abandonó toda la familia, se llevó todo lo que era de él y empezó a caminar en la carrera de la fe. Pasaron muchos años y entonces Abraham veía que no tenía hijos y él anhelaba tener hijos porque Sara también quería tener hijos. Y aunque tuvieron ahí una estrategia no muy aconsejable, de acuerdo a la cultura en la que vivían y en la que nació Ismael, Dios le dijo a Abraham: ese no es el hijo de la promesa. Eso no es lo que yo he planeado para ti. Sigue corriendo la carrera de la fe y van a ser el hijo de la promesa. ¿Y cuándo nació Isaac? ¿Cuándo nació este también gran patriarca y personaje? La Biblia dice, y la lección lo señala, que era en el momento más difícil, cuando era más imposible que nunca, porque dice que Sara era una mujer estéril. Bueno, Sara siempre fue estéril, pero Abraham ya había tenido un hijo. Abraham podía tener hijos. Sin embargo, cuando Abraham ya estaba viejo, cuando llegó la edad en que Abraham ya no podía tener hijos, entonces imagínate, un estéril, y dice allá un viejo que no sirve ya para nada. En ese tiempo es cuando Dios hace el gran milagro de que Sara quedara embarazada y naciera Isaac. Qué alegría, qué felicidad. Cuando ya pensó que todo estaba perdido, es cuando se cumple la promesa. Cuando es el momento más difícil, cuando todo está oscuro, cuando todo es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios resolvió ese problema y permitió que Sara se embarazara y naciera Isaac. Ustedes saben que al poco tiempo Dios le puso una gran prueba a Abraham. Le pidió que sacrificara a su hijo en el monte Moria. Y Abraham no dudó. Adán se pasó esa noche sacando conclusiones positivas. Él no dudó en ofrendarle a su hijo a nuestro Dios. Tampoco se confundió con las costumbres de la cultura que le rodeaban. Y entonces Abraham, ustedes saben la historia, con su hijo fueron al monte Moria para que Isaac fuera sacrificado. ¿Qué es lo que animó a Abraham para sacrificar a Isaac? ¿Qué animó a Abraham? En primer lugar, su pasado. Y Abraham pensaba, si Dios pudo darle vida a Isaac, si Dios pudo hacer que naciera Isaac cuando no era posible, si ahora lo sacrifico, dijo Abraham, yo creo que Dios lo puede resucitar. Abraham creyó en el poder de Dios sin haber visto a ningún resucitado, sin haber sabido de que alguien resucitó. De hecho, nadie había resucitado. Abraham tuvo fe en Dios basado en su pasado bendecido por Dios. Y él creyó que si Dios lo bendijo en el pasado, también Dios lo iba a bendecir en el futuro. Y que Isaac iba a volver a vivir. Qué tremenda demostración de fe. Cuando ya Abraham estaba muy viejo. ¿Cómo Dios te ha demostrado a ti, a usted, mi hermano, que Dios está junto a usted, cuidándole? ¿Le ha bendecido Dios en el pasado? ¿Lo ha cuidado Dios en el pasado? ¿Ha resuelto Dios sus problemas en el pasado? Entonces, si usted sabe eso, le debe ayudar a tener más fe en Cristo. Porque si Dios le cuidó en el pasado, lo cuidará en el presente y lo cuidará en el futuro. Bueno, este mensaje, hermanos, era un mensaje muy motivador, de fortaleza para los hebreos de Jerusalén. Porque ellos estaban viviendo persecución, pobreza, desempleo, enfermedades. Estaban viviendo muy mal por creer en Dios.
Y Dios los cuidó. Y Dios los bendijo. Usted lee el Nuevo Testamento y va a encontrar puros testimonios de fe y cómo Dios los cuidó. El justo vivirá por la fe. El apóstol Pablo con Hebreos nos anima a nosotros a vivir confiando en las promesas que Dios nos ha dado, basado en nuestra experiencia del pasado. Abraham, el padre de la fe, él pudo creer que Dios estaba siempre con él y cuidó a Isaac. Y después del intento de sacrificio de Isaac en el monte Moria, cuando regresaban y Dios había puesto el cordero en lugar de Isaac, qué alegría debió haber habido en el corazón de Abraham de ver a su hijo, que no hubo necesidad de sacrificarlo, de quitarle la vida, porque el plan de Dios era que no había que quitarle la vida a sus hijos, sino a su hijo, el Señor Jesús. El segundo ejemplo que el autor de esta lección eligió para que comentemos es la vida de Moisés. Yo les dije hace unas semanas atrás que a mí la vida y la historia de Moisés me impresiona mucho. Quizás es la que más me impresiona después de la vida de Jesús. Ustedes saben que Moisés, desde que nació, tuvo experiencias de fe hasta cuando murió en la presencia de Dios. 120 años vivió Moisés. Y en esos 120 años, él corrió la carrera también. Él corrió la carrera de fe. Cuando Moisés nació, usted sabe la historia, fue llevado al río Nilo y depositado en una canastilla. Y es así como llega a los brazos de la hija del faraón. María, su hermana, observó todo y bueno, conocen toda la historia. El caso es que Moisés no murió. Moisés vivió. Y vean dónde vivió, en el palacio de el reino más poderoso de aquella tierra, de Egipto. Y se convirtió en el hijo adoptivo de la hija del faraón. Y esto indicaba que Moisés, durante su infancia, adolescencia, juventud, estaba siendo preparado para ser el próximo faraón, el próximo rey de la tierra. Moisés en cierto momento descubre que él no es egipcio, que él es israelita. Y sus investigaciones, sus capacidades le comprueban que él no es egipcio, que él debe ser un esclavo israelita y sufrir las penalidades, la esclavitud que tenían sus hermanos los israelitas. Entonces ahí Moisés decidió, usted sabe bien, decidió abandonar su vida con los egipcios y se fue a vivir con los israelitas, a experimentar la esclavitud, a experimentar las ofensas, a experimentar los latigazos, a experimentar ese espíritu de servidumbre terrible. Pero él estaba contento, porque él estaba en el pueblo donde él pertenecía. ¿Por qué hizo Moisés eso? Moisés podía haber seguido viviendo en Egipto. Moisés pudo haber rechazado ser israelita. Pero ¿por qué aceptó ser israelita? Por fe. Por fe. Él prefirió la pobreza, el sufrimiento, hostigación, persecución. Lo prefirió por el camino de su vida. Y tuvo fe en que Dios de alguna manera iba a resolver todos esos problemas. Usted puede imaginarse lo que pensaron los judíos de Jerusalén cuando Pablo les dice, miren a Moisés como ejemplo de fe. Él podía haber no sufrido pobreza, desempleo y todo eso que sufrió como israelita. Si él hubiera rechazado ser del pueblo de Dios y hubiera decidido ser egipcio, hoy fuera una momia. Pero Moisés, usted sabe, está en el reino de los cielos porque Dios se lo llevó. Moisés también corrió la carrera de la fe.
Dios lo prosperó, Dios lo cuidó. Cuando era niño, sí, sus padres son los que tuvieron la fe. Pero cuando él ya fue joven y fue viejo, y cuando dirigió al pueblo de Israel en el desierto, fue un hombre de fe, que creyó en Dios. Cuando en la zarza Dios le habló, él creyó en Jehová. Él creyó en todas las indicaciones que Dios le daba cada día. 40 años sufrió en el desierto y finalmente fue resucitado y llevado al cielo. La vida de Moisés es para nosotros una vida animadora de preferir ser fiel a Dios, aunque estemos como estemos, que ser infiel a Dios. Hay algunas personas que han preferido irse al mundo, han preferido quizá algunos beneficios mundanales, pero finalmente su conciencia no los deja vivir felices. Así que Abraham, como Moisés, son presentados delante de nosotros como ejemplos de corredores en esta gran carrera de la fe. El primero que la corrió fue Cristo y Él es el que está mirando cómo corremos todos esta carrera de la fe. De manera extraña y especial, Pablo presenta entre esa lista de caballeros patriarcas de la fe a una dama. Había otra, pero presentó a una nada más, a Rahab. Usted conoce la historia de Rahab. Y el autor de la lección toma a Rahab como un ejemplo de fe, igualmente que Abraham y Moisés. Usted sabe, Rahab era una prostituta de Jericó que vivía en el muro de Jericó. Y por bendición de Dios, ahí llegaron los espías que habían mandado los israelitas. Y los espías, cuando llegaron allá a casa de Rahab, pues Rahab, acostumbrada a trabajar con hombres, pensó que eran también de esa calaña, pero no. Los israelitas eran hombres justos, limpios, siervos de Dios. Entonces ellos le conversaron a Rahab y a su familia la historia de Israel, de cómo fue libre de Egipto, las plagas, las bendiciones de Dios, el cuidado de Dios. Y el hecho de que las plagas cayeran en Egipto y no en Gosén, pues fue una lección muy importante para Rahab. Y es así como ella comienza a creer en Jehová, el Dios de los israelitas. Cuando ellos le contaron cómo salieron de Egipto, les contaron el cruce del Mar Rojo, les contaron lo que ocurrió en el Sinaí, que escucharon la voz de Dios. Eso le llamó la atención a Rahab, porque ella nunca había sabido que un Dios le hablara a su pueblo. Y saber que Jehová es el Dios que sí nos habla, que le habla al pueblo, eso es increíble. Y después cuando le contaron que Dios mandó el maná, oye hermano, esas experiencias que estos hombres le contaron a esta prostituta, fueron cambiando su vida, cambiando su corazón, su mente, su historia. Cuando los israelitas le contaron a Rahab los planes que Dios tenía y que Moisés había proclamado de conquistar todo Canaán. Imposible, decía. ¿Cómo va a conquistar este pueblo todos estos países? Pero la presencia de ellos en Jericó era la señal de que Dios iba a cumplir su palabra. Y Rahab se convirtió en una mujer de fe con lo que oyó y con lo que vio. Era una persona gentil. Era una persona que no era del pueblo de Dios. Esto nos enseña que aún los que no son del pueblo de Dios, que los que podrían ser gentiles, ellos también pueden tener tanta fe como la tuvo Abraham, como la tuvo Moisés. Nosotros también podemos tener esa clase de fe. Entonces, los israelitas le prometieron que cuando vinieran a conquistar Jericó, a ella y su familia, los llevarían al pueblo de Israel para que sean convertidos en israelitas también. Qué lindo, hermanos, qué lindo mensaje para la obra misionera. Saber que los que hoy no son del pueblo de Dios, mañana lo pueden ser. Si nosotros les contamos a ellos todo lo que Dios ha hecho,
no solo con el pueblo de Israel y con tantos personajes de la Biblia, sino lo que ha hecho en tu vida. Si tú le cuentas a la gente tu pasado, cómo Dios te cuidó, te bendijo y te protegió, la gente se va a dar cuenta de que Dios es real y es el único Dios verdadero. El don de profecía dice en el libro de Servicio Cristiano que si Dios no ha ocupado los ángeles o los seres celestiales para dar estudios bíblicos y ganar almas, es porque los seres humanos dirían: no, sí, pero tú eres ángel, tú no sabes lo que es tener pruebas y aflicciones. Pero nosotros, que sí sabemos lo que es una aflicción y una prueba, le daríamos a los vecinos el mejor testimonio de que Dios está con nosotros y que podemos por fe correr esta carrera del cristiano animado por Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Yo quiero recomendarles una película. Usted búsquela en YouTube, se llama La Ventana. Esta película, creo que el creador de ella es el pastor Alejandro Bullón, de quien damos gracias a Dios que continúa sirviendo al Señor. Pero busque usted la película La Ventana en YouTube y le va a gustar cómo es que el ejemplo de una familia hace que otra familia acepte a Jesús. Y la bendición de conocer la historia de Rahab es animadora, porque nos dice a nosotros que también los gentiles pueden ellos experimentar que Jesús es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué quiere decir que es el autor? Pues que es el pionero, el que la inventó. Él creó la fe. Y Él creó la fe porque es la manera en la que nosotros podemos ser salvos. Y es consumador. ¿Por qué? Porque Él fue fiel, Él tuvo fe. Nuestro Señor Jesucristo nunca se desanimó, ni nunca se ha desanimado, aunque muchos, como dice San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aunque dice Juan que los suyos lo rechazaron, eso no lo desanimó. Nuestro Señor Jesús siempre mantuvo el galardón por delante de Él. Él espera ver a su pueblo en el cielo. Espera ver a Moisés, a Abraham, a Rahab, a todos ellos, al pastor Cortés, a ti, a mí. El Señor espera vernos, y eso es lo que lo ha motivado a seguir confiando en que nosotros sí podremos ganar la carrera y llegar a la meta. Por eso Jesús es el autor y el consumador de la fe. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga y Dios nos ayude para, aunque estemos viviendo como estemos viviendo, recordar que nuestro pasado, Dios estuvo con nosotros, y ahora en el presente y en el futuro también Dios va a estar con nosotros. Algunos hermanos que me ven siempre animado, positivo, creen que yo no sufro. Y sí sufro mucho. Pero Dios me anima, porque si Él estuvo conmigo durante 45 años sirviéndolo, va a estar conmigo el resto de mi vida. Y yo te invito a que sigas corriendo, no te detengas, sigue corriendo el camino de la fe, la carrera de la fe, y al final Jesús te va a dar la corona de vida eterna. Él así lo quiere, Él así lo espera. Que Dios te bendiga, querido hermano y hermana. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por cuidarnos durante muchos años de vida. Gracias porque nos has cuidado. Gracias por tu presencia en el pasado. Y permite que esta lección nos anime para no desanimarnos, no rendirnos ahora, Señor, aunque ruja la tempestad, aunque esté fea la batalla. Ayúdanos a confiar de que estás con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, por la experiencia de Abraham, de Moisés, de Rahab,
Gracias por la bendición que le diste al pastor Cortés. Te ruego bendigas a Misión TV, ruego bendigas a quienes están mirando este repaso y ayúdalos para que al compartir también los otros puedan ser bendecidos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego. Dios los bendiga.